seriamente. Buenos días César, buenos días Karen, buenos días Erika, buenos días Katie. Vamos a trabajar la última tutoría previa al examen. Faltan dos, sí es cierto, faltan dos, pero faltan Nestalí. ¿Quién más falta? Beatriz, falta Beatriz y Nestalí. No me enviaron el carnet de ellos, no porque hubiéramos mandado invitación directamente. La compañera Beatriz no sé si va a entrar porque en la anterior se salió antes. Lo voy a escribir y a Néstor también. Vale, voy a presentar la pantalla. Esperamos digo más ya una 11. Alguien estaba intentando ingresar por medio de una llamada. Bueno, entonces, vamos a continuar. Gracias por tomarse el tiempo de estar allí pendiente e intentar conectarse. Vamos a ver. No, yo voy a dar tutoría, hija linda. Ya ni sé aquí el corte. Luego lo paso por acá. Luego te lo voy a archivar para que quede pendiente. Y acá está. Entonces, ya pasaron los 2 minutos de bienvenida, hasta más. Ya pasé asistencia, ahorita acabo de hacer un recorte. También quiero que verifiquen su expediente para ver si legalmente están sus notas. Ya vieron cuántas notas hay en su expediente. Ya vieron sus notas en el expediente, hijos lindos. Están enojadas estas chamaquillas, ¿ve? Qué enojadas. Bueno, espero que revisen plataforma, ¿va? Para que vean sus notas que vayan acorde a lo que sea calificado. Es decir, creo que tarea 4 no la he calificado, no recuerdo muy bien, pero la tarea 3 sí. No sé si ya hicieron cuánta lectura han hecho. Si vieron los métodos del trapecio, de Simpson, todos esos se van a utilizar, aunque haya metodologías para poderlas por ejemplo, el método del trapecio y el de Simpson en Stewart están bien bonitos, por si quisieran leer más profundamente ese contenido. Ahí está bien bonito esa parte. También el cálculo de Layton, en todas las versiones de Layton. Vaya, la tarea 4 si no la he calificado todavía, pero la extracurricular esa la iba a calificar el coordinador Marvin. Así que esperen que él califique esa parte para que aparezca. Pero creo que esa extracurricular va a ser anexada un 5%, no sé cuánto era lo que iba a valer, a un examen, algo así.
Entonces, este es el primer ejemplo que vamos a ver ahora. Calcular el área comprendida en el expediente. Sí, en el expediente. Bueno, entonces ahí sí le falta tarea 3 y 4. Bueno, la 4 sí con seguridad le tiene que faltar, pero la 3 no. Ahí es de consultar con el coordinador. Ya le voy a preguntar cuáles son las que tienen hasta ahorita él subir, porque él sube las notas. Yo no las subo, las sube él. Entonces le vamos a preguntar hasta cuántas ha subido. Pero yo tengo entendido que subió hasta la número 4. 3, perdón. Voy a preguntar ahorita ya que... Ah, Nestalí, ahorita están mandando el correo. Voy a ver, hacer la invitación a Nestalí. Nestalí es AM 1 0 5 9. ¿Quién más? ¿Quién más falta? Quiero ver. Bueno, y ahorita ya está. Revise correo. Ya solo haría falta Beatriz. ¿Cómo le ayudó a Beatriz que hay? Bueno, solo Beatriz haría falta el cornet de ella para invitarla. Entonces, este es el primer ejemplo. Calcular el área comprendida entre las curvas dadas. Y es igual a 4 menos x cuadrado y y es igual a 8 menos 2x cuadrado. Si ustedes son bien críticos o analíticos, observan que son dos parábolas abiertas hacia abajo. Entonces, la gráfica que está en color azul, esta grandota, 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 es 8 menos 2x cuadrado, y la más pequeña, la que no tiene abertura, si se fijan, acá no lleva ninguna constante acompañando la variable. Acá sí tiene una constante que es 2 acompañando la variable. Eso hace que se haga un poquito más ancha, y también los desfases. Por ejemplo, miren, llega hasta 4 y la otra llega hasta 8. Entonces ahí están las dos funciones. Y lo que se hace, pues, aquí se ven las intersecciones a simple vista con GeoGebra. Yo puedo encontrar de 0 a 2 y multiplicarla por 2. Es decir, porque encontraría toda esta región de acá, toda la parte derecha, limitada desde 0 hasta 2. Esa región, pero como es simétrica, esta otra parte de acá también podría ser encontrada multiplicando por 2 el área que ya encontré. Esa es una de las formas o de las maneras que se puede resolver. Ahora, si fijaron, pues hay unos que dicen la primera que encuentra viniendo de arriba hacia abajo menos la segunda, o la primera menos la segunda, depende cómo lo quieran ver. Entonces, para poder encontrar los cortes que ya los vimos, que es de menos 2 hasta 2, pero también se puede trabajar de 0 a 2 y multiplicarse por 2. Entonces,
al simultanear las ecuaciones, es decir, como tengo las variables despejadas y en función de y, entonces son dos cosas iguales. Entonces, 8 menos 2x cuadrado es igual a 4 menos x cuadrado. Es exactamente lo que está acá. Luego se hace el simultáneo y pues pasar a un solo miembro, es decir, igualando a 0, es decir, 8 pasa, este 4 pasa a restarle a 8 y este menos x pasa a sumar y me queda 4 menos x cuadrado y luego saco un factor sanos, ahí luego hago lo descompongo en dos factores porque es una diferencia cuadrado y salen los dos valores que son x menos 2 y x igual a 2. Entonces, teniendo los límites de integración, ya podemos calcular las áreas o las diferencias de las áreas. Entonces, aquí pues tenemos ya las funciones, es decir, la puede uno integrar de forma separada o directamente. Entonces, al integrar esta 4 menos x cuadrado es igual a esta función evaluada en límite, el de la izquierda, y luego también evaluado en el de la derecha. Y pues, al hacer la diferencia, es decir, G2 menos G menos 2, tenemos esta. Entonces, por el teorema fundamental del cálculo, menos poniendo más, por lo tanto da 32 son 32 tercios. A eso debemos de agregar lo que es las unidades cuadradas, porque es área la que estamos encontrando. Revise WhatsApp. ¿Estamos bien? Katie. Que revise WhatsApp. Que ahí está la compañía. Ah, revise WhatsApp. Vaya, ahorita lo voy a hacer. Calma, chamaquilla. F, 21, 0, 10. Veintiuno, 0, 10. Me dé el correo completo porque no aparece. Ah, sí, ya apareció. Ahí está. Ahora sí, revise correo. Así como me dice Kate, revise WhatsApp. Yo le digo, revise correo a la maestra Beatriz. ¿Estamos bien? ¿Algún problema con el ejercicio? ¿Todo bien? Hola, bienvenida Beatriz. Aquí tiene muchos abogadas, más bien dicho. La Katie, la Erika, defensora de Beatriz. Eso es bueno. Muchas gracias, sí. No sé por qué no me funcionaba el link en el rato. Si quiero intentar, no me había fijado que bien estaba escribiendo, que tenían también problemas otros compañeros. Sí, bien raro, no sé por qué estaba no funcionando. Entonces es el primer ejercicio. Bueno, poniéndolo en contexto de lo que hemos estado haciendo, les mencioné de que no sé si a usted ya le aparecen todas las notas hasta la tarea 3. Expediente. César. Voy a verificar. Sí, me revisé que me aparecían las primeras, ¿verdad? Pero voy a verificar. Eso, el hombre también va a César.
Vamos a esperar que decide, confiando en que sí ya están las actividades. Si a alguien le falta, pues si es a todos, no hay problema, porque el coordinador no las ha subido. La tarea 3. En la plataforma de Moodle, Entonces, sí. en la plataforma de Moodle dice de revisar, ¿verdad, licenciada? Porque prometió todavía no, ¿verdad? No, en Prometeo. En Prometeo. Ah, pues puede ver. Tiene que ser en Prometeo. Porque en Moodle sí yo las califico y ahí sí ya están todas, hasta la tarea 3. Vamos a ir, después me avisan. Vamos a Dos me continuar. parece normal. Dos, le falta la tercera nota y el parcial. Eso es lo que me parece. Va, entonces sí. Si a todos les hace falta la tarea 3, no hay problema porque el coordinador entonces no las ha subido, pero sí me menciona de que hay que estar pendiente los estudiantes de que pues vayan subiendo sus notas de ellos y pues notificarme. Entonces yo le voy a hacer ahí mención a él de que pues a usted le hace falta el examen 1. Beatriz. No, el parcial sí me aparece, licenciado. La que no me aparece también, pero no sé en dónde la van a ubicar, es la tarea extracurricular. Sí, esa no, todavía no. Esa la va a calificar el coordinador y la va, creo que, anexar a un porcentaje de alguna actividad. No sé, pero eso él lo hace ya al final de ciclo. Ya cuando La está subiendo las calificación notas, ya la él, puso. El coordinador en Moodle ya puso la calificación, pero, ajá, entonces me imagino lo va a sumar en alguna actividad. vaya, entonces él al final la anexa en el expediente, después en algún, por ejemplo, en algún examen, creo que para el examen, no recuerdo en qué actividad iba a anexar el 5%. Entonces, pero eso sí él lo hace al final. Entonces solo estaría pendiente tarea 3 de subir y luego que yo califique que sea en el parcial, vale más. Y luego yo estoy pendiente de calificar la tarea 4. Entonces, continuando, nos está diciendo, determine la convergencia o divergencia de la integral de 0 hasta infinito positivo de la función seno de x entre x diferencial de x. Para esto, pues, hay que saber las propiedades de sumatorias, una, la otra, las propiedades de que el seno de x entre x es igual a 1, cuando el límite tiende a 0, como lo dice acá. Entonces, para darle solución a esta función, primero hay que tener como nota que es importante, ¿va? Que es una función impropia, es decir, es una integral impropia en lo cual voy a tener que hacer referencia a un límite. Y por otro lado existe que el límite cuando x tiende a 0 de la función seno de x entre x es igual a 1. Eso es por definición, en todos los cálculos existe. Ahí se puede encontrar fácilmente, ¿va? Así que también cuando x igual a 0, siempre y cuando x sea igual a 0. Al integrando, esta función no diverge cuando a va de menos infinito a más infinito, es decir, más o menos infinito. Y por lo tanto no podemos separar el dominio de la integración en dos intervalos, de la forma de 0 a A y de A infinito. Es decir, que directamente no se puede hacer, hay que hacerlo por parte, para simplificar y auxiliarlos del teorema
que es igual a 1, ¿va? Que cuando el límite de x tiende a 0 de la función seno de x entre x es igual a 1, para llegar a esto hay que podernos auxiliar de 0 a 1 y de 1 a infinito. Eso exactamente es lo que dice acá, de 0 a A, y A tiene un valor que es 1, y de A a infinito, en este caso de A a 1. ¿Por qué? Porque la función en eso tiene algunas como auxilios. Entonces, como se considera a igual a 1, entonces tenemos que la función impropia de 0 a más infinito de la función seno de x entre x diferencial de x va a ser igual al hacer el cambio de límites. Entonces vamos de 0 a 1 de seno de x entre x diferencial de x y de 1 hasta infinito de seno de x entre x diferencial de x. Esto es por la tercera propiedad del teorema fundamental del cálculo, también de las integrales impropias. Entonces, por otro lado, las dos funciones integrables que difieren en un punto tienen la misma integral, es decir, tienen seno de x entre x diferencial de x, ambas. Entonces, si vemos de ese punto de vista, entonces podemos generar una seccionada y determinamos que h de x es igual al seno de x entre x cuando x sea distinto de 0 y cuando sea igual a 0 es 1. ¿Por qué? Por el teorema que tenemos acá, por este teorema. Entonces, cuando el límite de x tiende a 0, del seno de x entre x es igual a 1, entonces ya podemos determinar que esa función es 1. Y cuando sea distinto a 0, pues veremos. Acá analizarlo. Entonces, cuando de 0 a 1 de h de x, diferencial de x, es la función de 0 a 1 de seno de x, diferencial de x, ya se sabe que es 1. Entonces, luego que esta función existe, porque es 1, hay que analizar la otra función cuando es distinto de 0. En cuanto a esta función, va de 1 hasta infinito del seno de x sobre x. Entonces, ese es el análisis que debemos de ver para ver la convergencia o divergencia de la función. Entonces, sea f de x igual a seno de x y g de x entre 1 sobre x. ¿Por qué? Porque acá puedo hacer una separación. Esta función seno de x entre x se puede reescribir como dos funciones. Entonces, acá hay un 1 que puede, lo voy a dar por acá, acá. Seno de x entre x puede ser reescrito como 1 sobre x por el seno de x, donde esta es una función y esta la otra función. Pues exactamente eso es lo que se ha hecho acá. Llamarle f de x al seno de x y g de x a 1 sobre x. Hemos como una separación por conveniencia. Esto que implica que al derivar g de x tengo un menos. Hola. Entonces, como les mencionaba, al derivar g de x tenemos 1 sobre x cuadrado, menos va, porque este pasa por conveniencia a x a la menos 1. Entonces, al derivarlo queda menos 1 sobre x cuadrado. Y como también tenemos que f de x igual a seno de x, y eso es continua en todos los reales, el seno de x. Si se fijan, si se hacen referencia o hacen un poco de memoria acerca de las funciones, como es su gráfica, pueden ver que va oscilando de 0 a 1 sobre el eje Y, pero sobre el eje X es infinitamente, ¿va? Entonces es continua sobre los reales. Y en particular va desde 1 hasta a infinito. Por lo tanto,
la función que hemos separado, seno de f de x igual a seno de x de 1 hasta infinito, pues está determinada en este intervalo. Ya teniendo esa parte, pues analicemos también g de x. Y pues también g de x va a ser continua desde 1 hasta infinito, porque si acá no puede ser 0, porque 1 entre 0 no está determinado, por lo tanto tiene que a partir de 1 hasta infinito. Y es negativa en dicho intervalo. ¿Por qué? Porque el menos que aparece acá. Entonces, el límite cuando x tiende a más infinito de g de x es igual al límite de x cuando tiende a infinito de 1 sobre x, y por propiedades de límites al infinito, 1 entre infinito es 0. Eso por definición. Entonces, por eso es 0 igual. Esta función es igual a 0. Ahora, al analizar la función f de x, de 1 hasta x, la función f de t, entonces tenemos que al hacer ese pequeño cambio de variable de la función original que tenemos acá, f de x, o al seno de x, que ya lo analizamos, que es continua en el intervalo de 1 hasta infinito, al hacer el pequeño cambio de variable de 1 hasta t, para no poner, porque x tiende a infinito, entonces para no poner infinito ponemos x, y entonces hacemos otro pequeño cambio, que es el t. De 1 hasta infinito a x del seno de t diferencial de t. Al integrarlo, pues es menos coseno de t de 1 hasta x. Y al evaluarlo, pues miren, tenemos por el teorema fundamental coseno de 1 menos el coseno de x. Y como por lo tanto, la función f de x ya evaluada es acotada en el intervalo desde x, desde 1 hasta infinito. Es decir, cuando x es mayor o igual que 1. No solo en esta función, también se puede observar en la función g de x. Entonces, así, con el teorema aplicado, se puede decir que, por lo que vimos ya anteriormente, las dos consecuencias de f y de g de x y la separación de las funciones a conveniencia, f y g son funciones reales, tales que es continua desde un intervalo de a hasta infinito, y g de x, g' es continua de a hasta infinito con los menores a 0. Es decir, ¿por qué menor o igual a 0? Porque van a ser negativos los resultados acá. Miren, en g de x', si lo observan acá, no puede ser 0 porque no está determinado, pero si es 1, es 1 entre 1, 1, y el signo menos me da siempre menos. Entonces, por lo tanto, todos van a ser negativos, y entonces la función queda de esa manera determinada. Y la tercera condición, porque para ver si es continua o divergente o convergente, se llevan 3 apartados. En la tercera, pues, también es acotada cuando a es mayor que 0. Entonces, se ve los acotamientos de a hasta infinito, pero también con a hasta infinito con los menores a 0, y con los x mayores. Entonces, viene de extremo a extremo. Entonces, por lo tanto, la función f de x, g de x es convergente. Vemos que se cumplen las hipótesis, por esto requiere, y por lo tanto, la función que hemos trabajado de 1 hasta infinito de g de x, f de x diferencial de x, es igual a 1 más infinito y es convergente. Lo cual implica que la función original que nos están presentando, que era de 0 hasta infinito, de seno de x entre x diferencial de x, la transformamos de 0 a 1 de las dos funciones, de 1 hasta infinito, y ambas son convergentes. ¿Y cuál era el objetivo? Si era divergente o convergente. Entonces, en este caso, la función es convergente. Y pues el otro ejercicio que vamos a ver ahora es
hallar el volumen de la figura engendrada al girar la superficie comprendida entre la parábola y igual x cuadrado y la circunferencia 2x menos x cuadrado alrededor del eje x. Entonces, como quiere alrededor del eje x, solo esta parte de acá. Por eso se marca en celestito. Y esta función, como es una parábola en y, si se fijan, no es abierta hacia arriba o hacia abajo cuando es x. Pero cuando es en y, las aberturas son sobre el eje x. Y ambas parábolas son sobre el eje x. ¿Por qué? Miren, y cuadrado, y cuadrado. Anteriormente estábamos hablando de y igual x cuadrado. Entonces era una parábola sobre el eje x. Acá, aberturas. Todos su dominio, el recorrido que iba a tomar era sobre el eje x. Hoy, el dominio de esta función es sobre el eje y. Entonces, los puntos de intersección de ambas curvas son el 1, 1 y 1 menos 1. Es decir, de acá, si ustedes trazan una línea, aquí está 1 y analizamos la otra de aquí. La parte inferior da menos 1. Entonces, utilizando el método de integración por discos y descomponiendo la integral en todo sumando, tenemos, es decir, que el volumen, por como estamos encontrando volumen, siempre vamos a hablar de pi. Va de pi de 0 a 1 por x diferencial de x más pi por la función de 1 a 2 de esta otra función de 2x menos x cuadrado, es decir, la primera acá está y la otra, la segunda, con los distintos límites, es decir, el primero llega hasta acá y la segunda ya llega hasta acá. Entonces, al integrar, estas son integrales inmediatas, entonces la integral de x es x cuadrado entre 2, de 0 a 1, y como son lineales, va también 2x. Al integral es 2x al cuadrado entre 2, pero acá hay un 2, eso se simplifican. Y x al cubo entre 3. ¿De dónde? De 1 hasta 2. Al evaluarlo por el teorema fundamental, tenemos como resultado 7 sextos de pi. Por ejemplo, vamos a separar acá. Por ejemplo, está la integral 2x. Entonces, hay un x cuadrado, 2x, el 2 se mantiene entre 2. Entonces, por eso se simplifica y es igual a x cuadrado. Y quiero ver cuál es la otra que estaba por acá. Pues esa era la que se simplificaba. Estas no se simplifican ni estas tampoco. Esa era la forma de por qué aparecía solo x cuadrado al integrarlo. Entonces, al resolver por el teorema fundamental del cálculo las evaluaciones, es decir, 1 al cuadrado es 1 medio y 0, pues ese es 0, y acá veníamos 2 al cuadrado es 4, menos 2 al cubo es 8 entre 3, y luego entre menos 1 menos 1/3, todo eso entre corchetes, y se hace la operación y daba 7 sextos de pi. Entonces, ese era el ejercicio respecto al volumen de esas dos parábolas, utilizándolo el método de los discos. Ahora vamos a ver, pues es un cilindro, el que tenemos ahí, que se forma a partir de calcular la longitud de arco de la hélice, cada una de las ecuaciones paramétricas. Es decir, tenemos la x, cuando es paramétrica vamos a trabajar siempre 3 coordenadas, x, y y z. Y para hacer trazas, es decir, para hacer este dibujo que ven acá ustedes, a ley yo tengo que haber encontrado las trazas de cada una de ellas, es decir, de x, de y y de z, para luego formar el cilindro. De las funciones que ya nos están dando, más. Entonces, y de t,
igual a seno de t, x de t ya lo había dicho que era a coseno de t, y z de t es igual a bt más c, donde a, b y c pertenecen a los reales y a tiene que ser estrictamente mayor que 0. Entonces la longitud de la hélice c en un intervalo cualquiera va a estar determinado por el intervalo acotado de a hasta b, es decir, de alfa a beta. Esos son los dos símbolos que se van a estar utilizando, alfa y beta, y cuya ecuación paramétrica va a estar determinada por x de t, y de t, z de t, etcétera, siempre que pertenezcan al intervalo de alfa hasta beta. Y viene dada por la ecuación, pues esta ya está determinada, esta fórmula. Solo lo que se hace es sustituir cada una de las funciones. Porque ahí es donde está acotada, de la raíz de cada una de las derivadas de las funciones paramétricas. Entonces, al sustituir la x de t, es decir, x de t', es decir, a coseno de t, la derivada es menos seno de t, y luego la derivada de a seno de t es a coseno de t cuadrado, porque está al cuadrado, y la derivada de la tercera función z, como es respecto a t, me queda b nada más, porque c es una constante y pues se hace 0, independientemente del valor que sea. A partir de eso, pues, al integral y toda esa parte, solo nos queda al evaluar. Este integral nos queda beta menos alfa, también ya por definición, la raíz de a más b. Eso era solamente utilizando la función del ya parametrizadamente de la longitud de arco. Ahora, utilizando la regla del trapecio, y la de Simpson, que es el que se da a cualquiera como así, como con papitas, como dicen, bien explicadito. Ya Layton se lo da a uno un poco menos, más con teoremas, y si lo quieren ver de una manera más fácil, pues pueden buscar el algoritmo del trapecio y de Simpson para encontrar integrales, y rapidito les va a dar el teorema también, el algoritmo, pero eso sí, lo debo de adaptar a la función que yo quiero trabajar. Entonces, haciendo mención o utilizando el teorema de Simpson y del trapecio, vamos a hacer uso de ellas. Entonces, esas funciones, sea f en el intervalo de a a b, para la regla del trapecio. Eso nos sirve para aproximar la integral de a a b de f de x diferencial de x, que viene dada por de a a f de x, que es equivalente o aproximada a la función t de sub n de b menos a sobre 2n. Este es exactamente lo que casi los algoritmos hacen, programar esta función. Entonces, como ya están los límites de a hacia b, entonces se hace la diferencia por el teorema fundamental cuando n tiende a infinito, es decir, va creciendo infinitamente hacia la derecha, esta va a tender a la función de a hacia b diferencial de x. En nuestro caso, pues no lo vamos a extender mucho porque es hasta 5 particiones las que se están haciendo regulares. Cuando vimos también las sumatorias de Riemann, nos ayuda a particionar el área de una figura. En este caso, es lo que hace la regla del trapecio, hacer rectangulitos programados en particiones regulares. Entonces,
Si se recuerdan, el delta X se vuelve a utilizar en la regla del trapecio. Entonces, al hacer sustitución, entonces tenemos pi medio menos 0 entre 5, porque son 5 rectángulos, y eso da pi décimos. Además, debemos de recordar que la función y sub i es igual a f de x sub i, y esa está también determinada por el ancho del rectángulo. ¿Se recuerdan que teníamos esta función cuando estábamos viendo también lo que eran las sumas de rima? Y que donde hoy es, pues, vamos de 0 hasta 5, porque solo estamos haciendo 5 rectángulos. Entonces, f de x sub 0 va a ser igual al coseno de 0, y eso ya está determinado. Que cuando x se toma el valor de 0 en una función de coseno, es igual a 1. Ahora bien, si integramos de 0 hasta pi, la función coseno de x diferencial de x, por esta propiedad, regresamos y hacemos las sustituciones. Miren, ¿cuánto vale cada valor? Acá lo encontramos, cada delta sub i, 1/10. Entonces eso va a funcionar, eso es lo que hacemos acá, la sustitución. El pi es de constante, de acá, miren, b menos a sobre 2n, sustituyendo todos los deltas en la función. Entonces de 0, de pi, 2/3 de pi, 3/3 de 3/10 de pi, 4/10 de pi y 5/10 de pi. Entonces, esas son las sustituciones de los valores que ya encontramos a partir del delta. Ahora bien, esos valores a partir de una calculadora se pueden encontrar. Entonces, coseno de 0 ya lo habíamos encontrado que era 1. Ahora, 1/10 de pi, pues habría que encontrar en la calculadora. Aquí ya están los valores, miren. Es decir, ya está determinado. Solo es de ir con la calculadora comprobando que exactamente da esos resultados. Ahora bien, acá el último es el más fácil, porque coseno de pi medio, porque 5 entre 10 es un medio, entonces 90 grados. Entonces el coseno de 90 grados es 0. Es de a partir del origen. Si hagan memoria de la gráfica, el inicio del coseno es de 0 y el inicio del seno es 1. Empieza de arriba hacia abajo, y el 0 empieza de 0 hacia arriba y empieza a hacer las ondulaciones. Entonces, al hacer toda esa sumatoria, nos da como resultado 0.9917. La integral de 0 hasta pi del coseno de x diferencial de x. ¿Y por qué hasta pi? Porque 5/10 da pi. Lo cual es muy buena aproximación, ya que la integral de 0 a pi directamente es 1. ¿Por qué? Porque cuando integramos esta función, al evaluarla, pues en coseno de pi medio es 0, y en coseno de 1, en coseno de 0 es 1. Entonces, ¿cómo yo puedo comprobar si lo que he hecho con el trapecio es bueno? Pues directamente debo de integrar la función directamente. Es decir, no voy a irme a hacerlo por el método del trapecio o el método de Simpson, que ambos son para aproximar, sino que lo hago directamente. Hago la integral y sustituyo aplicando por el teorema fundamental, y verifico que lo que yo aproximé por medio del trapecio es cercanamente el valor que yo quiero, que obtuve al integrar directamente. Y si os fijan ahí, es 1 la integración de 0 a pi de esa función. Y al hacerlo por el método del trapecio, es aproximadamente 0.9917. Entonces, ahora la regla de Simpson es para n par, cuando es pares, es decir, anteriormente era para los impares, hoy es para el par, donde f es continua en un intervalo de a hasta b, y la regla de Simpson se aproxima
a la función de la integral de a hasta b de la función f de x diferencial de x. F de x es la función que nos van a dar para integrar a partir del teorema de Simpson. Entonces, es exactamente la misma lógica. Lo único que hoy es 3n. Antes, si se fijan, acá es 2n porque era para pares y este es para los impares, el teorema de Simpson. Entonces, cuando n tiende a infinito, la expresión de la derecha de la función f de x diferencial de x. En este caso, como esta es de 4, la función para nosotros es 4 particiones regulares. Entonces, de 0 a pi medio, porque a y b es de 0 a pi medio, entonces al hacer la diferencia, entre 4 da un pi octavo. Esto es exactamente lo que vamos a ir a sustituir, porque es el delta de x que estamos encontrando. Entonces, al considerar la función de Simpson, entonces venimos y sustituimos f de 0, f de 1, f de 2, f de 3, las particiones que son necesarias. Entonces, en este caso, solo necesitamos 5 particiones. Entonces, coseno de 0, de 4, pero con pi octavo. Coseno de 0, 4 coseno de pi, 2 octavos de pi. Aquí se pueden ir simplificando. 3 octavos de pi, 4 octavos de pi. Al sustituir esos valores en la calculadora, vamos a no iguales, similares, porque entonces al digitarlo directamente en la calculadora, todas las funciones da como resultado 1.001, que es también aproximadamente 1. Es decir, este me lo da desfasado y el otro me lo da antes. Pero, ¿cuánta es la diferencia? Poquita. Miren, 0.001 y en el otro era, le hacía falta 0.01, poquito. Entonces, son similares los dos. Entonces, esta es otra parte, ¿va? Este es otro ejercicio. Ya, una aplicación de los teoremas de volúmenes y toda esa parte. Entonces, la medición de la temperatura de grado Fahrenheit es utilizada principalmente en los países de anglosajones. La relación de los grados Fahrenheit con los grados Celsius, a los cuales estamos habitualmente acostumbrados a conocer, es decir, acá trabajamos grados, pero en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, son Fahrenheit o son Celsius. Este tipo de ejercicios, pues hay que en vez de saber los tipos de conversiones también. Entonces, de los cuales estamos habitualmente es de tipo lineal, donde 0 grados Celsius equivale a 32 grados. Miren. Por eso les digo que hay que saber a veces convertir también. 0 grados es equivalente a 32 grados Fahrenheit y 100 grados Celsius. Y a 212 grados Fahrenheit. Entonces, a partir de eso, como tenemos la fórmula o la función que es la que vamos a trabajar, T de T es igual a 60 más 17 seno de 4T sobre 15 de pi T sobre 15. Esta expresión expresa la temperatura en Fahrenheit, donde T está dado por horas, además de encontrar la temperatura promedio durante el periodo comprendido desde las 11 hasta las 23 horas. Es decir, que hay que hacer solo ese intervalo, está acotado en ese tiempo. Entonces, la integral promedio de la función f de x viene dada por 1 entre b menos a de la integral de a hacia b de la función f de x de x. Entonces, acá es donde vamos a hacer este cambio de esta sustitución. Y
pues ya tenemos los límites de a dónde va a ir, de A hacia B, pero eso van a ir de acá, de las horas. Entonces, para encontrar la temperatura promedio durante el periodo comprendido entre las 11 y las 23 horas, haremos la integral, la fórmula expresada en temperaturas Fahrenheit o en el intervalo de 11 a 23. Luego dividir la longitud ese intervalo, es decir, vamos a hacer uso de esta fórmula, que es la que me da la temperatura en promedio, es decir, 1 menos B sobre A. Entonces, al hacer esas sustituciones, ya tenemos el intervalo en el cual va a estar acotado, que es de 11 a 23, de la función 60 más 17 seno de pi t sobre 15 diferencial de t. Como es una fórmula, es una integral básica lineal, no cuesta, entonces esta es una constante, entonces me queda la integral de la constante más la integral de 17 seno de pi t sobre 15 diferencial de t. Entonces la constante solo le agrego el tiempo, la variable en función, me queda 60t de 11 a 23, y la integral del seno es menos coseno, por eso aparece este menos, ¿y por qué aparece este 15? Porque al hacer u esta función se deriva en cadena, entonces aparece este 17 de fórmula y el 15 es el de la cadena. Derivar en cadena el seno de pi de t sobre 15, entonces ahí es donde aparece esa función. Evaluada de 11 a 23. Al hacer las evaluaciones por el medio del teorema fundamental del cálculo, obtenemos que es 657.2028. Ese es el promedio que necesitábamos encontrar. Entonces, al regresar para encontrar el promedio, porque no habíamos hecho 23 menos 11, entonces, al dividir 23 menos 11 da entre esta cantidad, entre esta diferencia, da 54.76 grados Fahrenheit. Entonces, la temperatura promedio en el periodo comprendido entre las 11 y las 23 horas, es decir, de las 11 de la mañana a las 23 a las 11 de la noche, o por así, sería de 54.76 Fahrenheit. Entonces, ese era el último ejercicio que vamos a trabajar hoy. De todos los que... Esa era la propuesta de hoy. Y ya que estoy acá, ya tengo lista, quiero ver. Les voy a pasar esta presentación de una sola vez al WhatsApp para que quede compartida con ustedes de una sola vez. No sé, consultas, dudas. Bueno, esta sería la última tutoría de nosotros. Legalmente, ya solo quedaría pendiente que calificara tarea 4 yo y tarea número 5 que todavía, bueno, yo estuve revisando, no estaba en plataforma. No sé si ustedes revisaron ahora o ayer. Ayer revisé yo, no estaba. No sé si ya está. La tarea 5. Pero es de estar ahí pendiente cuando la habiliten o me digan, yo se las comparto a ustedes. Ah, ya estaba. Entonces, bueno, ya es de trabajar la tarea número 5. Yo